¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La reforma que permitirá que el Fondo de Salud para el Bienestar reintegre hasta 33,000 millones de pesos a la Federación en abril próximo no cayó nada bien en muchos sectores de la sociedad civil que están preocupados por la atención que puedan dejar de recibir poblaciones vulnerables sin acceso a servicios médicos como pacientes con cáncer o personas que viven con VIH. ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma aprobada ayer por las y los diputados? Los gobernadores aliancistas ayer le tomaron la palabra al presidente López Obrador y preguntaron si deben o no romper el pacto fiscal, pero lo hicieron solamente en sus cuentas personales de Twitter. Por ello, el presidente dijo que no aceptará dialogar con estos gobernadores mientras haya politiquería, así lo dijo el presidente, y que no se les han reducido sus participaciones fiscales. ¿Es realmente así? ¿Se debe renovar o no el pacto fiscal aprobado, por cierto, en el gobierno de Felipe Calderón? Y este sábado termina octubre y con ello vence el plazo que el presidente puso a quienes trabajan en su gobierno y que aspiran a participar en las elecciones del 2021 para que renuncien. De su gabinete hasta el momento, solo Alfonso Durazo se ha ido. Nadie más participará o se irán hasta diciembre cuando se cumpla el plazo legal. Esos son los tres temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud, antes Fondo de Enfermedades Catastróficas, sean reintegrados a la Federación para atender la pandemia por COVID-19. Organizaciones ciudadanas y partidos de oposición han advertido que esto pone en riesgo a quienes no están adscritos a ningún servicio de salud como el IMSS o el ISSSTE y que padecen enfermedades graves como cáncer o VIH y que requieren de este fondo para recibir atención y medicamentos. Y por cierto, hoy en el Senado de la República, un grupo de activistas de personas que viven con VIH fueron a protestar por este tema. Veamos el contexto. Pese a las críticas y protestas de los diputados de oposición, la bancada de Morena y sus aliados consiguió la aprobación en lo general y en lo particular de la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud. La reforma permite que hasta 33,000 millones de pesos del Fondo General de Salud, antes Fondo de Enfermedades Catastróficas, sean devueltos a la Tesorería de la Federación para solventar la necesidad del gobierno federal de disponer de recursos necesarios para atender la pandemia de COVID-19. La modificación a la ley apunta que cuando el Fondo de Salud para el Bienestar acumule recursos en un monto superior a 2 veces la suma aprobada en el presupuesto de egresos, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud. Es decir, el dictamen establece un límite a la capacidad del fondo para acumular recursos que no son erogados. Sobre la aplicación de esta fórmula, el Fondo de Salud para el Bienestar deberá trasladar hasta 33,000 millones de pesos de su patrimonio a la Tesorería de la Federación a más tardar el próximo 1 de diciembre de 2021. Según la iniciativa, los recursos que queden en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos conforme lo establece la ley. El dictamen aprobado este martes por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue remitido al Senado para su discusión y aprobación. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches a todas y todos. Cansadona ya por la semana, pero ahí vamos. Bienvenida. Martín Vivanco, también académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, apenado por llegar tarde. Una disculpa con todos y todas. No, la gente no lo sabe porque el programa sale puntual, pero sí, Martín llegó muy tarde. Sí. Pero yo sí sé. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Bien, te perdono, Martín. Buenas noches. Gracias. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, también se la perdonamos porque nos estamos acoplando al nuevo horario. Ahí está. Bueno, a ver, me quedo ahora ¿con quién quiero empezar? Empezamos hoy con Martín, a ver, con el tema del Fondo de Salud. Como llegaste tarde, te toca a ti ser el primero. Pero en efecto, hoy había una protesta bastante fuerte de activistas, de personas que viven con VIH, que están preocupadas precisamente por este tema. Al parecer tuvieron ayer un encuentro con la senadora Marlu Mitcher y también con la senadora Patricia Mercado, en donde se les prometió, se les aseguró que no van a desaparecer estos fondos, pero ellos en el caso del VIH estaban preocupados por el tema de que hay algunos fondos que se pueden etiquetar para otros fines que no son necesariamente para el tema de salud y que les da un poco, no un poco, sino mucho nervio esto. Pero en efecto han generado muchas reacciones esta aprobación de la desaparición de este fondo. ¿Cómo lo ves? Es que es un tema bien complejo y yo creo, se justificaría si y solo si fuera para un solo momento, o sea, para este año por la emergencia de la pandemia o
vamos a ponerle 2 años, si es que dura la pandemia, que espero que no 2 años. ¿Cómo funciona? Actualmente el INSABI, ¿no?, en su presupuesto le tiene que transferir recursos a este fondo que es un fideicomiso, que la institución fiduciaria es la Banca de Desarrollo. Entonces, este fondo tiene fines específicos. De todo el presupuesto que le dan al INSABI, 8% se tiene que destinar a enfermedades catastróficas, o sea, como gasto catastrófico, que es, por ejemplo, lo que tú dices, cánceres, etcétera, o sea, enfermedades que solventarlas o poder tener un tratamiento es extremadamente caro. 2% infraestructura médica y 1% para distribución de medicamentos. Eso se va al fondo y se va acumulando porque la banca puede tener rendimientos de eso. ¿Qué es lo que dice la iniciativa? Si en el fondo tienes el doble de lo que se le etiquetó en un año, entonces puedes hacer uso del remanente. Eso es lo que dice la iniciativa. ¿Cuál es el problema? Que el uso del remanente, que es mucho dinero, en este caso serían hasta 65,000 millones de pesos, en este caso nada más quieren decir que van a agarrar 33,000, pero podrían agarrar 65,000 millones de pesos porque el fondo tiene 97. No se dice a qué se va cuál es el fin de los recursos. Ese es el único problema. De hecho, el debate de la Cámara de la oposición solamente lo que quería era una cosa: dime a dónde se van a ir, vamos a poner un transitorio o un candado para que efectivamente se vayan a la salud o a la compra de vacunas. Y eso no estuvo dispuesto el partido oficialista, o los que tienen la mayoría en eso. Yo creo que por un lado sí se justifica porque sí necesitamos dinero y aparte, bueno, es un fondo de salud, no se está descuidando el fondo porque se sigue cumpliendo con los fines, pero nada cuesta poner un candado para que eso no vaya a parar en alguna obra de infraestructura que no vaya a servir para nada. Ese es el punto y ese es el debate y creo que es atendible. Claro. Veloz, ¿coincides con Martín o no? ¿Qué está pasando con este tema? Porque yo creo que sí les falta mucha comunicación. En efecto, a lo mejor hay quien dice que esto es una mejor reforma. He hablado con personas expertas que me dicen es que el dinero destinado a salud no debería estar en un fondo así, pero en general sí estoy escuchando muchas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este tema. Bueno, primero el análisis de disponibilidad del Centro de Estudios de Finanzas afirma que el recurso que queda sí es disponible para atender enfermedades de alto costo. Yo lo que creo es que una buena opción sería aumentar el catálogo de enfermedades de alto costo. Entonces sí hay un problema de comunicación, como tú dices, porque uno, las noticias falsas que están girando en torno a esto, que no les queda muy claro qué es lo que está apareciendo con el fondo. Y sí, efectivamente el fondo no va a desaparecer. Lo que pasa es que evidentemente hay un recurso que está ocioso porque el fondo está ingresando dinero y cada año se va quedando el dinero que no se va gastando y en estricto sentido nada más el dinero validado es el que se utiliza para financiar las enfermedades catastróficas y por eso el dinero que se va quedando lo que pasa es que se tendría que regresar a tesorería. A mí no me parece que haya nada de malo en eso y menos en una crisis de salud como la que estamos teniendo ahorita. Y sí, así como tampoco se sabe si se va a destinar ese dinero para eso, pues tampoco sabemos si el remanente se va a destinar para lo otro. Y ese es el gran problema que también tiene que ver con el tema de los fideicomisos, o digamos, es una discusión similar. A mí me parece que no pasa nada con esto, simplemente creo que la oposición lo que ha querido es desinformar en torno a lo que está pasando con el fondo y las discusiones que se han dado ahorita es que si el fondo va a desaparecer y los expertos de salud que tú mencionas y compañeros incluso del activismo que se han acercado me han dicho es que ¿por qué quieren desaparecer el fondo? ¿Qué es lo que va a pasar con el fondo? Y el fondo se va a quedar como está, simplemente hay un recurso ocioso que no se está gastando que es el que tiene que regresar a tesorería. ¿Por qué no habría que regresarse a tesorería? Eso es lo que yo le quiero preguntar a la oposición. ¿Por qué se está negando a utilizar 33,000 millones de pesos para la crisis de salud que tenemos ahorita en el tema de COVID? Para que se vaya a los hospitales, para que se vaya a la atención médica, que hoy necesitamos dinero. Y la oposición lo que sigue haciendo es entorpecer estos procesos en este tipo de votaciones. Afortunadamente creo que salió. Lo que yo sí creo es que habría que aumentar el catálogo de enfermedades y que bueno, eso tendría que darse una discusión más amplia, pero por el momento, en una crisis de emergencia como esta, el dinero que no se está utilizando, pues tendría que estarse utilizando en este momento. Bien. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Coincides con Estefanía o no? A ver.
No, por supuesto que no, porque en todo caso yo le pregunto a Estefanía, ¿por qué mejor ella no le pregunta al presidente y a su partido y a sus cámaras de diputados y de senadores por qué en lugar de destinarle dinero a los doctores y a combatir el COVID, se lo están destinando a Pemex, se lo están destinando a Dos Bocas y se lo están destinando a un aeropuerto que al final no sabemos si va a ser viable? Es decir, cuántos al Tren Maya y así, me puedo ir con un listado de caprichos presidenciales, pero ella sí se pregunta por qué la oposición y por qué todos los que no pensamos como la Cuarta Transformación, que cada vez somos más, nos estamos preguntando por qué nos está destinando, por qué no se puede quedar una institución de salud con un fondo como el de gastos catastróficos. Esta clase de remanentes que ya nos explicó Martín, bien podría entonces la reforma haber venido que las instituciones de salud en todo caso lo reenfoquen de una mejor manera, porque sí, el dinero está ahí, sí, el dinero se genera gracias a la banca, pero el tema es que todavía existe un gran desorden en el INSABI. No apenas hace 4 días yo iba caminando con mis perros y se me acercó un señor y me dijo que sí, como él sabe que trabajo en la alcaldía, que si yo sabía cómo podía adquirir sus derechos del INSABI, porque a un año de haber desaparecido el Seguro Popular, él ahorita ya no tiene acceso a que le atiendan su diabetes y me dice, Ana, es que yo ya voy a una clínica y me dice que como no he hecho mi cambio con el INSABI y cuando lo he intentado no he podido, no me han dado mi medicina y yo ya empecé a perder la vista de mi ojo izquierdo. Entonces, si bien el Seguro Popular a mí me atendía una vez al mes y me daban las medicinas que requería, ahorita por el gran desorden que tiene el INSABI no me han atendido. Y como él, y no lo estoy inventando, puede haber miles de casos en todo el país. Entonces, esto realmente nos hace, o sea, lo que se tienen que dar cuenta Morena y los que nos están gobernando es que la gente los ataca porque lo están haciendo mal, ¿eh? No los atacan y no los cuestionan y no tienen miedo de perder el acceso a la salud simple y sencillamente porque nos caigan mal o porque amanecemos pensando en eso todos los días, sino porque han hecho las cosas de manera como tan de sopetón, tan de tajo, tan desordenadamente, que las cosas no están funcionando bien, y señalar que la aprobación de esta reforma fue un juego súper sucio en la Cámara de Diputados. Lo señaló una diputada priista porque cuando ya habían decretado que ya estaba al final de la votación, no había el quórum necesario para alcanzar que esto se reformara, y sin embargo servicios parlamentarios a cargo de Morena lo pasó como si hubiera habido el quórum necesario. Entonces Morena está destrozando el país con mentiras. Bueno. Alejandro, ¿en dónde te posicionas tú? ¿Qué le contestarías a esta Ana sobre este tema? ¿Está Morena mintiendo? ¿Está queriéndose quedar con este dinero? Hay muchas caricaturas que, por cierto, están representando a Morena como este paciente enfermo al lado de un niño con cáncer y Morena chupando prácticamente el suero por el tema de los fideicomisos en lugar del niño. Bueno, me sorprende que la oposición ni siquiera está para apoyar la adquisición de las vacunas contra COVID. ¿Qué mayor emergencia sanitaria, qué mejor uso de estos fondos que para atender la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años? Yo le diría a Ana que se recibió después de los gobiernos del PAN y del PRI, un sistema de salud desmantelado en donde había un déficit de 300,000 médicos y que Morena o el gobierno emanado de Morena sí ha, cuando menos este año, contratado a 50,000 para ir subsanando ese enorme déficit, porque efectivamente entiendo la preocupación de alguna parte de la oposición porque algunos de sus aliados o de personeros del viejo régimen, como Andrés Granier, solían desviar estos recursos para el lucro personal. Andrés Granier fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de 196 millones de pesos de este fondo en el año 2010. Estamos hablando de 33,000 millones de pesos. Por ahí en Twitter y todo esto, Pedro Ferriz, etcétera, han estado desinformando de que se desaparecía el fondo. Eso es absolutamente falso. Se disponen de 33,000 millones de pesos para cumplir los compromisos ya asumidos desde el 13 de octubre, cuando se anunció la firma de contratos para adquirir 198 millones de dosis de vacunas para cubrir a 116 millones de mexicanas y de mexicanos para inmunizarlos. ¿Qué gasto más importante en este momento que este? Y son 116 porque algunas de las vacunas requieren doble dosis. El valor total de estos contratos son 35,000 millones de pesos, o sea, 2,000 millones de pesos más que los 33,000 que va a disponer a través de este fondo. Y ya se han dado pagos por adelantado de alrededor de 6,000 millones de pesos a empresas como COVAX, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, para ir cumpliendo con este mecanismo de asegurar que lleguen en tiempo y
de manera gratuita para todos los mexicanos y mexicanas esta vacuna, que es la única forma, pues hasta el momento, que se tiene para salir de esta situación crítica. Lamentable el nivel de desinformación y que ni siquiera para esta coyuntura la oposición pueda participar cerrando filas por algo tan elemental como la compra de vacunas. A ver, ¿quién quiere contestar? Tenemos tiempo todavía para 2 comentarios más. Martín y después Ana, por favor. Es que, tiene razón Alejandro de Estefanía en que el fondo no se desaparece, en eso estoy de acuerdo. Y también yo estaría de acuerdo si fuera 1 o 2 años, pues la reforma es permanente y el remanente de todo este fondo, que son miles de millones de pesos, como no tienen un fin específico, entonces no sabemos a dónde se van a ir. Ahorita yo no dudo que se van a ir a COVID. A lo mejor, y a la compra de vacunas, etcétera. Pero ¿qué me garantiza, qué nos garantiza a todos los mexicanos que en 3 o 4 años eso no se vaya a infraestructura? Absolutamente nada, porque en la tesorería se reciben y se ponen bajo el rubro de gasto federal, gasto general. Ese es el gran problema. ¿Por qué no poner un candado de que solamente se puede destinar a salud? Ese es el único debate. Todo lo más estoy de acuerdo, porque es un fondo para salud, es un fondo que debería de estar para emergencias también y no se está dejando una sin dinero y no se está desapareciendo. El problema son los candados. Ana. Yo sí tengo dudas, yo no soy tan confiada como Martín. El próximo año es año electoral. ¿Y qué va a hacer Morena pudiendo manejar 33,000 millones de pesos? A nadie nos consta que vayan a utilizar ese dinero, como eso sí lo dijo Martín, para vacunas. Además, en este momento todavía no hay vacunas. Sabemos que el canciller y el gobierno mexicano ya firmaron con 3 empresas farmacéuticas la posibilidad de la distribución de vacunas aquí, pero no hay vacunas, no sabemos para cuándo. Entonces, apartan estos 33,000 millones de pesos, pero puede que la vacuna llegue hasta el próximo junio del 2021. Y entonces ellos ya tuvieron 6 meses de operación pre-campaña electoral para manejar esta clase de dinero con total opacidad. Y eso a mí me preocupa, porque el dinero de los fideicomisos, que dicen también que va a llegar de manera directa, también lo van a poder utilizar como recurso pues para las campañas. Y se me hace muy irresponsable que el presidente está desmantelando el Estado para poder pues justificar sus acciones pro Morena para el año que viene. Por supuesto, eso es una conjetura, pero yo me acuerdo que en un tuit, por ejemplo, nuestra compañera y querida Fernanda Caso decía, ¿cómo se le va a asignar de manera personal los fideicomisos destinados al cambio climático? ¿A quiénes se le van a entregar? Esa clase de cosas, hoy no sabemos qué va a pasar con ese dinero. Bueno, último comentario veloz y nos vamos a una pausa. Sí, si en promedio se ingresa cada año el doble de lo que se necesita y ese dinero no se gasta, ¿por qué no preferiríamos tenerlo directo en la tesorería que dinero que se está acumulando y que no se está gastando, hasta ver a quién le conviene qué y en qué se gasta y a ver si a la oposición le acomoda en qué se va a gastar? Por eso no me hace sentido el comentario de Martín. Y la verdad es que utilizar comentarios de la oposición, de los que han gobernado siempre, de los que se han gastado el dinero en campañas históricamente, se han gastado el dinero de hospitales, se han gastado el dinero de escuelas, se han gastado el dinero de programas sociales, se han gastado el dinero de guarderías, se han gastado el dinero de todo en sus campañas electorales para seguir haciendo fraude electoral, ha sido el PAN. Entonces no me parece que Ana quiera pensar que nosotros somos como ellos, por eso la gente votó por Moreno. Bueno, y luego hay fideicomisos, y luego hay dinero de fideicomisos que uno no sabe dónde queda, que supuestamente era para migrantes. A ver, rápido, Martín, por favor. El problema es que si se aprueba la fórmula, ese remanente en 10 años ya no existe. Entonces, el fondo ahí sí desaparece. ¿Por qué? Porque cada año vas aumentando más. ¿Por qué? Porque cada año ingresa más dinero y el manejo financiero te da utilidades. Por aritmética te lo vas a comer. Eso es lo que se está diciendo. La fórmula no da. Bueno. Si le pusiéramos un candado, está perfecto. Esta discusión va a seguir en el legislativo, entonces recuperan ustedes esta discusión la semana que entra, que van a estar con Mariana toda la semana, y ya los veremos después en noviembre, ya regresando yo justamente a donde voy. Hacemos una pausa y al regresar, la polémica entre los llamados gobernadores aliancistas y el Ejecutivo Federal sigue. El presidente López Obrador dice que la Federación no les debe, por el contrario, ellos deben, mientras que los gobernadores dicen que revisarán el pacto fiscal. Con este tema volvemos a Punto y Contrapunto, no te vayas.